Muy bien, el mensaje del día de hoy, el Señor lo ha titulado Dos tipos de personas. Dos tipos de personas y vamos a basarnos en el pasaje de Lucas 6, versículo 46 al 49. Ahí nos vamos a pasar y bueno, vamos a escuchar ahorita, les voy a leer varias versiones. Me gusta siempre eh, utilizar Me gusta siempre utilizar varias versiones, por lo menos 3 versiones, y en base a eso entender mejor la palabra de Dios. Dice así la versión Reina Valera 1960, dice Lucas 6 del 46 al 49, dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. La versión Nueva Traducción Viviente pone un título a esta parte de las Escrituras, dice edificar sobre un cimiento sólido. Y dice así, versículo 46, así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que digo? Les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí, escucha mi enseñanza y después la sigue. Es como una persona que para construir una casa cavó hondo y echó los cimientos sobre la roca sólida. Cuando suben las aguas de la inundación y golpean contra esa casa, esta queda intacta porque está bien construida. Pero el que oye y no obedece es como una persona que construye una casa sin cimientos. Cuando las aguas de inundación azoten esa casa, se derrumbará en un montón de escombros. Nueva versión internacional dice así, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Cuando dice, se parece a un hombre que al construir una casa, cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. De manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear, porque estaba bien construida. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica, se parece a un hombre que construyó una casa sobre tierra y sin cimientos. Tan pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. Hagamos una oración. Bendito Dios, te alabamos y te bendecimos. Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador, te alabamos. Dios Espíritu Santo, precioso Espíritu Santo, nos ponemos en tus manos en este momento para que seas tú quien dé este mensaje y abras los corazones. No hay poder humano que pueda abrir un corazón si no es por el poder de tu Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, rogamos porque en esta mañana esos corazones sean abiertos y tu palabra caiga en buena tierra y seamos esa persona que escucha lo que tú nos dices y no solamente lo escuchamos, sino también hacemos, lo ponemos en práctica. Padre Santo y Eterno, te pido por todas esas almas, por todas esas personas que van a escuchar este mensaje, para que sea el poder de tu Espíritu Santo el que haga la obra en sus vidas y sus vidas sean transformadas. Que los que estén cautivos a causa del enemigo sean liberados. Que los que estén enfermos también a causa del enemigo
sean sanados. Y que todas aquellas personas que no le encuentran sentido a la vida porque el enemigo ya las ha apaleado tanto y le han hecho tanto caso al enemigo, que no te escuchan a ti, que el día de hoy te escuchen, que estas palabras caigan en esa tierra para que den fruto, Señor, y sean liberados, sean sanados, y que sus vidas empiecen a dar fruto. Gracias, Padre, por ese mensaje. Sé tú el que dé este mensaje, Dios Espíritu Santo, y que no sea palabra de hombre, sino que sea tu palabra la que se exponga. En el nombre que hizo Jesús, te damos las gracias, Señor. Amén. Bien, una pregunta que para muchos va a ser muy sencilla de responder es, ¿quién es usted, hermano? ¿Quién es usted? ¿Se ha preguntado eso? ¿Le han preguntado alguna vez? ¿Quién es usted? ¿Cómo se considera, hermano? ¿Qué tipo de persona es? Cuando habla con Jesús, ¿cómo se dirige a Él? ¿De qué manera nos dirigimos a Jesús? ¿Es de los que hacen las cosas rápidas, no importando cómo salgan? La cosa es ya, hagámoslo rápido. Lo importante es que terminemos y vámonos. O hace las cosas lentas, despacio. No importa que no terminemos, lo importante es que ya empezamos. Empieza algo y no lo termina. O le gusta dejar las cosas a la mitad, ¿no? Y ya me aburrió esto, probemos algo más. Una pregunta que no va a ser tan fácil, pero que para muchos a lo mejor sí, es, ¿le gusta obedecer, hermano? ¿Le gusta obedecer? ¿O prefiere mandar? ¿Le gusta servir? ¿O prefiere que le sirvan? ¿Cómo se considera? ¿Se considera bueno o se considera malo? ¿Se considera frío o caliente? O no, yo tibiecito, a mí me gusta tibiecito, dicen, ¿no? ¿Insensato o sensato? La respuesta a todas estas preguntas son fáciles, ¿no? Muy fácil contestar todas estas preguntas. La palabra de Dios dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó hondo y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. El día de hoy, mis hermanos, Dios nos mostrará que hay dos tipos de personas. Una que podemos decir es prudente y la otra que es imprudente. Una que es sabia y la otra que es necia. Una que le gusta hacer bien las cosas y otra que las hace por hacerlas. O simplemente no las hace. Hoy Dios le va a retar, hermano, a decidir de una vez por todas a qué equipo pertenece. Hoy usted deberá tomar una decisión que cambiará su vida. Usted no podrá decir, bueno, realmente yo no lo sabía, nadie me lo había dicho. Yo pensé que iba bien, yo sentía que todo estaba bien, ¿no? Yo pienso, yo siento. Pero Jesús no dijo yo pienso ni yo siento cuando estaba en el desierto, dijo escrito está. ¿Y por qué no nos gusta referirnos a escrito está? Porque si está escrito ya no hay opinión que valga. Si está escrito es lo que está escrito. Pero si es lo que siento, pues a lo mejor hoy me siento con ganas de no hacer nada, ¿no? O yo pienso que a lo mejor eso está bien, ¿no? Pero si está escrito, es diferente. Ahí es diferente. La gente le fascina mandar, ¿no? Que le sirvan. Pero ¿cuál es el problema para muchos cuando hablamos de Jesús? Jesús dice, el que me ama, Juan 14:23, el que me ama mi palabra guardará.
y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que me ama, mi palabra guardará. Y todos, pues sí, yo tengo bien guardada allí en mi librero, allí a un lado de mi cama, está guardada ahí en algún buró, en algún lado de mi casa, pero está bien guardada. Sin embargo, él no se refiere a eso. Se refiere a guardarla en el corazón y entonces que del corazón manden acciones que la palabra de Dios demanda. Sin embargo, hay un problema fuerte con el que lidiamos. Y ese problema es ocasionado por algo que se llama nuestro yo. Nuestro yo dice, yo merezco que me obedezcan. Yo soy el padre de familia y aquí yo digo lo que se hace. Yo soy el jefe y aquí yo ordeno, ¿no? O al revés, yo soy más chico, pues entonces que me sirvan los que están más grandes, ¿no? Yo soy el del medio, pues entonces que los que están arriba o abajo, pues que me sirvan. Pero siempre escuchamos algo en nuestro ser que nos dice, no, tú no te muevas, deja que los demás te sirvan. El yo dice a gritos, merezco que me sirvan, que me obedezcan, que me traten bien. Hasta que me apapachen, ¿no? Pero no que me vengan a decir lo que tengo que hacer. Es más, ¿no? Yo me pongo a hacer las cosas, no hay ningún problema. Pero si mi esposa viene y me dice, oye, no has hecho eso, ay, hijo, ¿por qué lo tenías que decir? Yo lo iba a hacer sin ningún problema, ¿no? Pero ya el hecho que le recuerden a uno lo que tiene que hacer, ya se complica el asunto, ¿no? Personas prudentes, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Dice Jesús. Por es una preposición que es un interrogativo. Nombre o pronombre personal. Llamáis es la palabra kaleo. Señor es la palabra kurios en el griego. Supremo en autoridad, soberano, ungido, amo, Cristo, dueño. Entonces a veces se nos hace fácil referirnos a Jesús y decirle Señor. Sin embargo, si pensamos un poco en esa palabra, que significa supremo en autoridad, o sea, cuando tú le estás diciendo Señor a Jesús, le estás diciendo, tú eres el supremo en autoridad, eres el soberano, eres el ungido, Cristo, Dios, eres mi dueño. Y entonces, ¿por qué tu dueño? ¿Por qué tu dueño viene y dice que hagas algo y no lo haces? Bueno, es que es fácil decir Señor, ¿no? Supremo, soberano, Dios. Pero hermano, ya eso de hacer cosas siempre como que cuesta trabajo, ¿no? ¿No basta con escuchar? ¿No acaso basta con escuchar? Mateo 4, versículo 7. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Misma palabra, kurios. No tentarás al Supremo, no tentarás al Todopoderoso, no tentarás al Soberano, no tentarás a Dios. Pero esa palabra la usamos tan fácil, ¿no? Hasta una persona, no, Señor, ¿cómo está, no? Mateo 4:10, la misma palabra también dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Misma palabra, kurios. Jesús no le dijo, es que yo siento, Satanás, que creo que no es por ahí, ¿no? Es que yo pienso, Satanás, que no, pues como que por ahí no va. Jesús le dijo, escrito está. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Porque no lo que sientas, no es lo que sientas ni lo que piensas, es la palabra de Dios, pero cómo nos cuesta trabajo. Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, al Supremo, en toda autoridad,
al soberano, al ungido, a Dios, a mi dueño. Mateo 5:33, misma palabra. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos, cumplirás al supremo en la autoridad, al soberano, al ungido, a Cristo, a Dios, a tu dueño. Y vuelve a decir Jesús, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Por qué si son conscientes de que al decir Señor y además 2 veces, están reconociendo mi autoridad, están reconociendo que soy soberano, están reconociendo que soy Dios? ¿Por qué lo hacen? Y no me hacen caso. Marcos 2:28 también se usa la misma palabra. Dice así Jesús, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Nuevamente, hace tiempo, también vino ese recuerdo. Escuchaba a unos compañeros de trabajo y una compañera le estaba diciendo al otro, no, es que Jesús nunca dijo que Él era Dios. No, es que Jesús nunca dijo, eso lo dijeron sus apóstoles, pero Jesús nunca se atrevió a decir que era Dios, ¿no? Tal vez sería bueno que se leyeran algunos de estos pasajes nuevamente. Y en Marcos 28 dice, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor, aún del día de reposo, es Dios, es soberano, tiene la suprema autoridad. ¿Por qué me llamáis Dios, Dios? ¿Por qué me llamas soberano, soberano? ¿Por qué me llamas que soy tu dueño? ¿Por qué me dices que tengo la suprema autoridad? Y no hacéis lo que te digo. ¿Por qué lo hacemos, hermanos? Versículo 47 de Lucas dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quien es semejante. Todo aquel que viene a mí, dice, y oye mis palabras. Palabras es la palabra logos en griego y viene del lego, algo dicho. Esto implícitamente son los pensamientos, razonamientos, verbo, predicar, doctrina, evangelio, exhortar, hablar, mensajes. Esta palabra se utiliza también en Mateo 12:37, dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. O sea, por tus logos serás justificado y por tus logos serás condenado. Por tus pensamientos, y aquí ya hace más sentido lo que dijo Jesús, que no basta, ¿sí?, con que simplemente no hagas las cosas, sino que con el hecho de pensarlas ya estás ofendiendo a Dios. Con tus pensamientos por tus pensamientos serás justificado o por tus pensamientos serás condenado. Por lo que predicas serás justificado, por lo que predicas serás condenado. Por tu doctrina serás justificado, por tu doctrina serás condenado. Por el evangelio serás justificado, por el evangelio serás condenado. Por lo que hablas serás justificado, o por lo que hablas o por tu mensaje serás condenado. Mateo 13, del 19 al 23. Vamos a pasar, tómelo nada más como nota, vamos a pasar a Mateo 24, 35. Dice así la palabra de Dios. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, mis logos, mis pensamientos, mi predicación, mi doctrina, mi mensaje, mi evangelio, no pasarán. Todo aquel que viene a mí y oye mi evangelio, todo aquel que viene a mí y oye mis pensamientos, mi predicación, mi palabra, dice Jesús, y las hace, semejante es al hombre que al edificar una casa, vamos a esperar un poquito ahí en edificar. Por favor, tómenme el tiempo porque según yo era media hora y no vaya a pasar. Edificar.
Es la palabra oikodomeo del griego. Ser constructor de la casa, construir, reedificar, confirmar, edificar, estimular, fortalecer. Viene de la palabra oikodomé y de oikos, que es morada, familia, casa, templo, que es la base de la 1430, que es doma, demo, arquitectura, casa, techo. Todo aquel que viene a mí al edificar, al construir, al confirmar, al fortalecer, al hacer. Esta palabra se utiliza también en, vamos a brincarnos Mateo 7, 24 y 7, 26 y vamos a ir a la 16, 18. Yo también te digo, dice Jesús, que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús utiliza mucho la parte de edificar. Los apóstoles también utilizaron mucho la parte de edificar. Al cristiano, al creyente, se le compara mucho con la parte de edificar. 1 Corintios 3, del 9 al 11 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Cada uno de nosotros es parte del edificio de Dios. La iglesia no es un templo. La iglesia somos nosotros, cada una de las personas en donde Dios está edificando su pueblo. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿quién? Jesucristo. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Tengamos ahí, hay varios versículos, solamente tómenlos como referencia. Efesios 2:22, 1 Tesalonicenses 5:11, Judas 20, Hechos 20:32, 1 Corintios 8:1, 10:23, Judas. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Nuevamente la palabra oikodomeo del griego, edificar. Cabo es la palabra capto, ahondar, hurgar. Fundamento es la palabra de semelios, fundamento, cimiento. Y esa palabra se utiliza también en 1 Corintios 3:10, que dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Efesios 2:20 dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. Entonces vino para edificar una casa, cavó, no solo cavó, ahondó también, hurgó, y entonces y entonces puso un fundamento, un cimiento. Lo que menos se ven de las casas son los cimientos y es lo que la gente menos le importa hacer. La gente quiere ver ya la construcción y dice, ¿para qué voy a poner eso que nadie lo va a ver? Entonces mejor empiezo a construir, empiezo a levantar bardas, empiezan a poner ahí techos. Porque ¿para qué poner fundamentos? ¿Acaso alguien ve ahorita los fundamentos de esta casa? Entonces, ¿como para qué ponerlos si no los vemos? ¿Cómo vamos a presumir que hay un buen fundamento? Porque nos gusta presumir, ¿no? ¿Para qué poner fundamento, mis hermanos? ¿No es más fácil simplemente aventarse las paredes hacia arriba, aventarnos un techo, que es lo que se va a ver bonito? Y luego sobre la roca, además. Roca es la palabra Petra, peña, piedra, roca.
Ese se utiliza en Romanos 9:33. Vamos rápidamente en Romanos 9:33. Dice, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo, roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es, ¿quién? Jesucristo. Jesucristo es la roca. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca quién es? Era Cristo. 1 Corintios 10:4. Y una y otra vez vamos a escuchar en las escrituras 1 Pedro 2:6, 1 Pedro 2:8, Isaías 28:16. Por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Salmo 18:2 dice, Jehová, roca mía, castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo, la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Salmo 62:1-2, Salmo 62:5-7, Hechos 4:12, Salmo 62:6, referencias para que los apunten, los quieran apuntar. Una y otra vez, Jesucristo es mencionado como la roca. Jehová es la roca de mi salvación. Inundación, la palabra inundación, dice que viene la inundación, plemura, pleno, plexo, llenar, ímpetu. Es la palabra prosrenumí, que significa rasgar, romper, despedazar en fragmentos, perturbar, lacerar. Fondada, es la palabra desmelión del griego, colocar una base para erigir, consolidar, cimentar, fundar. En este pequeño versículo vemos una y otra vez, como dice, edificar, casa, cavó, ahondó, puso fundamento sobre la roca. ¿Por qué? Porque cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu. Ya hemos visto la fuerza de la naturaleza, como cuando el agua se desborda, se lleva casas, se lleva carros, se lleva todo lo que esté a su paso. Tiene una fuerza descomunal. Pero esta casa que se cavó, que se ahondó y que se puso un fundamento sobre la roca, dice, ni siquiera la pudo mover. Ni siquiera fue posible que la pudieran mover. ¿Y qué pasa en nuestras vidas, mis hermanos? ¿Qué pasa en nuestras vidas? ¿No? Yo soy cristiano, decimos Señor Jesús, alabamos a Dios, alabamos a Jehová, le pedimos al Espíritu Santo, pero cuando viene el primer problema, bueno, creo que escrito está, pero creo que lo que yo pienso que ahora debe pasar esto. Yo siento que ahora debe pasar esto. Pero la palabra de Dios dice esto, no, pues sí dice eso, pero espérate, ahorita, dejemos ahorita un momento en la palabra de Dios, porque yo debo actuar en estos momentos y debo actuar sobre lo que pienso y lo que siento, dicen. Desafortunadamente, en ese momento tampoco nos acordamos que escrito está, engañoso y perverso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Entonces, ¿por qué razón confías en lo que piensas y en lo que sientes y no confías en lo que dice la palabra de Dios? Y no haces lo que dice la palabra de Dios. Pues porque el yo va a saltar, hermanos. El yo no puede dejarse aplastar y desobedecerse él mismo. El yo tiene que saltar y decir, yo voy a solucionar este problema. Imagínense nuevamente cuando Jesús fue tentado en el desierto, en lugar de decir escrito está, se pone allí a discutir, no, a ver, no, yo pienso, a ver, Satanás, yo siento que no es por ahí, a ver, dime, ¿no? Pero Jesús, dice la palabra de Dios, era obediente hasta la muerte, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero a nosotros nos cuesta trabajo obedecer. Nos cuesta trabajo seguir órdenes. Es lo que más le choca al yo. Que alguien venga y te diga lo que tienes que hacer. No, pero ¿cómo se te ocurre? ¿No? Y ahí sí somos bíblicos. Mira, mejor ve
la viga de tu ojo y no vengas a quitarme a mí la pequeña basurita que tengo en el mío, ¿no? Ahí sí, escrito está. No vengas a decirme a mí las cosas. Ve y mejor arregla tu vida y después vienes y me dices lo que yo tengo que hacer, ¿no? Fácil nos la sacamos ahí. De ahí somos bíblicos. Imagínense a Jesús diciéndole a Satanás, ve y arregla tus problemas y después vienes y me dices lo que yo tengo que hacer. No, Jesús dijo, escrito está. Porque ante lo que está escrito no hay forma de hacerse a un lado, mis hermanos. Ante lo que está escrito. Y no es que usted piense o sienta, o yo creo que es por aquí, o yo creo que es por acá, ¿no? Escrito está. Pero nos cuesta trabajo porque si está escrito, ahí ya no podemos opinar. Y si no puedo opinar, pues entonces ya me estás haciendo menos. ¿Por qué no voy a opinar? ¿No? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras es una persona obediente, ¿no? Porque vino a él primero. Es una persona sabia, ¿por qué? Porque dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces viene a Dios, lo escucha, se esfuerza porque se tuvo que mover, ¿no? Si va a construir una casa, tiene que hacer cosas, tiene que moverse, tiene que hacer. Y van a decir, pero el otro también hizo eso, ¿sí? La diferencia es que él no solo cavó, sino también ahondó y además hasta que encontró una piedra donde poner un fundamento firme, ahí empieza a construir. Pero todo ese tiempo que perdió, ¿cómo es posible? Ya hubiera construido varias bardas. No huyó de los problemas. Escuchábamos la predicación anterior, ¿no? Enfrenta lo que Dios te está poniendo, pero enfréntalo con Dios y enfréntalo conforme a la palabra de Dios. No, imagínate, voy a cavar, ¿no? Y ya voy 1 metro y no encuentro la piedra, y yo 1,5 metros tampoco, ¿no? Ya, mejor, ¿sabes qué? Tapa eso y mete todo encima, ¿no? No, esa persona no huyó a ese problema. Vamos de nuevo y vuelve a cavar y vuelve a cavar hasta que ya encontraste el perfecto, ahora sí, ya empiézale de ahí. Oye, pero ahora hay que rellenar todo eso. Sí, mete un fundamento así de grande porque es lo que necesito para esta casa, para esta familia, para este cuerpo. Enfrentar las cosas con valor. Dice que no nos dio un espíritu de cobardía, sino de valor, poder y dominio propio. Hay algo más grande que nos sustenta a nosotros como cristianos. Por eso no debería importar las circunstancias que nos están rodeando, ni los problemas que tendremos que enfrentar, porque estamos fundamentados en la roca que es Cristo. ¿Acaso para Cristo fue fácil? Bueno, es que Él era Dios, siempre decimos, es que era Dios, ¿no? Sí, nada más que la palabra de Dios también dice que el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, el mismo Espíritu Santo, también dijo Cristo que cuando Él se iría, lo enviaría, yo les enviaré al Consolador y les dará poder. Pablo dice en su palabra, Pablo dice también en una de las epístolas, dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante, dice. ¿A quién es semejante? Es alguien deseoso de aprender, alguien que se mueve, que escucha, que hace, que pone en práctica lo que aprende. No es un hombre que está conforme, es alguien que quiere ser útil, quiere ser de bendición. El cristianismo, mis hermanos, es una forma de vida, no es una bonita historia. El cristianismo pide que te esfuerces, no que te quedes sentado. El cristianismo pide que trabajes por ser mejor cada día, no que sigas igual. El cristianismo pide que si ibas por la vida ofendiendo y maldiciendo, ahora vayas bendiciendo y ayudando a las personas. Es un cambio radical. Pero ese cambio no va a venir porque tú pienses y porque tú sientas, va a venir porque escrito está. Nos maravillamos por los milagros que hace el Señor, ¿verdad? Sobre todo cuando sana a alguien. Ya sanó, ve. ¿No? Cuando prospera, ya la prosperó, pero el milagro más grande que sucede en la vida del cristiano es la transformación de tu vida.
Es que ibas para la izquierda y ahora vas para la derecha. Y es que no importa todos los que te jalaban cuando ibas a la izquierda, ahora vas a ir para la derecha, porque Dios es más poderoso. Porque ahora vas a hacer lo que escrito está. No vas a hacer lo que sientes, ni lo que piensas, ni lo que te dicen. Vas a ir a la palabra de Dios y vas a hacer lo que escrito está. Todo aquel que viene a mí, oye mis palabras y las hace, su vida será transformada. Porque no importa los problemas que enfrente, nada lo va a mover. Pedro, ¿sí? Pasa de ser un pescador a ser ¿qué? Un apóstol. Pablo pasa de ser un asesino a ser ¿qué? Un apóstol, un mensajero de Dios. Mateo, de cobrador de impuestos a ser ¿qué? Un apóstol, un mensajero de Dios. Juan, de tener un temperamento fuerte y ambicioso, a ser el discípulo amado, el apóstol. Fue el único que no fue torturado, por lo menos no físicamente, a lo mejor mentalmente sí, porque lo mandaron ahí a una isla, pero físicamente no fue torturado. Todos los demás apóstoles dieron su vida por Jesucristo. ¿Y eso de qué nos sirve, mis hermanos? Ya, está bien escrito, está. ¿Eso de qué nos sirve? Bueno, mis hermanos, hoy Dios le dice, estas son las características de una persona prudente. Esa persona ama a Jesús, lo considera su Señor y su Salvador, su gran Dios y Salvador. Lo considera el que tiene la suprema autoridad sobre su vida. Lo considera su Dios, lo considera su dueño. Ama la palabra de Dios. Todo aquel que viene a mí y escucha mis palabras y las hace, ama la palabra de Dios. Ama obedecer y poner en práctica la palabra de Dios. Ama al Padre y la llenura del Espíritu Santo. Ahora, pues con esta situación, ¿no? De repente se desborda todo y ya vemos niños que están sufriendo diabetes, jóvenes que se están infartando, adultos que pues, están sufriendo también sobrepeso. Y viene rápidamente la solución. Vamos, una nutrióloga, un nutriólogo y empecemos a comer como debe de ser. Y muchos dicen, ahora ya empiezan, ¿no? Usted es lo que come, ¿no? Antes, usted es lo que hace, ¿no? Bueno, ahora usted es lo que come y lo que hace. Si nos alimentamos todos los días de grasa, no hay otra. El cuerpo va a subir en colesterol. Son principios que Dios dejó y fundamentados para nuestra supervivencia en este mundo. Si nos alimentamos de botanas, de refrescos, de muchas cosas, si no hacemos ejercicio, pues no hay otra. O sea, nuestro cuerpo se va a sentir feliz, pero va a colapsar, ¿sí? ¿A quién lo compararé? Al hombre que no cavó, que no ahondó, que no puso un fundamento, que edificó su casa, llegó el río y se la arrastró, y fuerte fue la ruina. Y así pasa con nosotros, mis hermanos. ¿Sí? ¿Cuál es su alimento diario, mi hermano? ¿De qué se alimenta diario? Espiritualmente, físicamente se tiene que cuidar, forzosamente. Pero espiritualmente, ¿de qué se alimenta? ¿De qué se alimenta? ¿De lo que siente? ¿De lo que piensa? ¿No? No, yo me pongo a meditar, mi hermano, y entonces lo que pienso y siento es lo que... O se alimenta diario de la palabra de Dios. ¿Cómo podemos saber si una persona se alimenta diario de la palabra de Dios? ¿Acaso podemos ver a una persona que va al gimnasio todos los días, va al gimnasio y llega a su casa y está todo flaco, todo desnutrido? No le creemos que se fue al gimnasio. O sea, es imposible que haya ido todos los días hasta el gimnasio si tiene esa condición que no se puede ni mover, no puede ni caminar y está todo mal. No le creemos que se alimenta bien. No, pero es que yo como bien. No sé por qué estoy subiendo de peso. No sé qué pasa. Yo no como cosas que me engorden. Pasa lo mismo cuando nos alimentamos diario de la palabra de Dios.
Si usted se alimenta de la palabra de Dios, se va a fortalecer, va a estar construyendo ese cimiento, va a estar cavando, va a estar ahondando hasta que encuentra la roca y la roca lo sustenta. Y entonces va a ser una persona que no cualquier cosa la va a mover. Porque vemos aquí, tanto la persona prudente como la imprudente, las dos enfrentaron las pruebas fuertes. Vino el río, golpeó fuerte sobre ellas y a una la destruyó. Pero la otra ni siquiera, dice una de las traducciones que les leí, ni siquiera la hizo tambalear. Se alimenta diario de la palabra de Dios, pero no la pone en práctica. Es como aquel, ¿no?, que está leyendo cómo me voy a alimentar, las mejores vitaminas, las mejores comida, la mejor todo, pero sigo comiéndome ahí lo que a mí se me da mi gana, grasa, aceite, todas las cosas que a mí me agradan, azúcar. No sirve de nada, pero ya sabe, ¿no? Ya sabe esa persona, pero no lo pone en práctica. Dice que la práctica hace al maestro. Si usted pone en práctica la palabra de Dios, cada vez se va a fortalecer más. Cada vez se va a fortalecer más. Si ese fundamento está puesto en la roca, no importa lo que venga, usted cada vez va a enfrentar más y más y más la situación de la manera como está escrito. Y entonces, mi hermano, cuando usted le diga Señor a Jesús, realmente va a tener conciencia de lo que dice, significa Señor, Supremo, Dios, Dueño. Y entonces se va a acordar que dice que si no hace lo que Él dice, entonces usted va a ser una persona necia, imprudente. Y entonces se va a acordar que entonces cuando vengan las pruebas, no va a soportarlas. No va a soportarlas. Ya no vamos a hablar más del necio. Simplemente, ¿cuál es la aplicación que deberíamos tener? No hay otra, mis hermanos. ¿De qué nos sirve escuchar todo esto? Usted tiene que decidir, mi hermano. ¿Es usted una persona prudente o imprudente? Pero desde el punto de vista de la palabra, de lo que está escrito, no de lo que usted piensa o siente. ¿Es usted una persona sabia o necia? ¿Es usted una persona temerosa de Dios o simplemente le importa un cacahuate y mejor hace lo que se le da su gana? La palabra de Dios es Cristo y Cristo es la palabra de Dios. ¿Qué decisión va a tomar a partir de hoy, mi hermano? ¿Cuál es la decisión que toma? Esforzarse, cavar, ahondar hasta que encuentre la roca y en base a eso empiece a construir. ¿O le va a seguir siguiendo, le va a hacer caso a su yo? No, yo sé cómo llevar mi vida, a mí nadie me viene a decir cómo debo vivirla. Yo sé lo que a mí me conviene. ¿Quién más va a saber lo que a mí me conviene si no soy yo? Dice la palabra de Dios, primera de Juan 2, del 4 al 5. Dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. La gente ni siquiera debería usted llegar a decirle qué tipo de persona es. La gente debería verlo y decir, este tipo tiene algo. No sé qué tenga, pero ese tipo tiene algo. Esa familia tiene algo. No sé qué tenga, pero esa familia tiene algo. Yo le conozco. ¿Cuántos de aquí le hemos dicho Señor, Señor? Y saliendo de aquí o saliendo o lo que sea. Oye, ¿de qué se habló? Pues no sé, pero estuvo re buena. Dice la palabra de Dios, el que no guarda sus mandamientos significa el que no hace lo que Dios dice, es un mentiroso, es un necio, es un imprudente. Y la verdad no está en él. Pero si tú haces lo que Dios dice, no, si tú sabes lo que Dios dice,
No si tú sientes lo que Dios dice, no si tú crees lo que Dios dice, si tú haces lo que Dios dice, entonces dice, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado y por eso sabemos que estamos en Él. El que me ama guarda mi palabra y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Juan 14:23. Un libro muy bueno que les recomiendo, Derek Prince. Por fin no salió Patrick Derek, ahora sí, Derek Prince. El manual del cristiano lleno del Espíritu, fundamentos bíblicos para la vida cristiana. Se lo recomiendo, léanlo, mis hermanos. Hay 4 enunciados que saqué de ahí. Guardar y cumplir la palabra de Dios es la característica suprema que distingue al discípulo de Cristo del resto del mundo. El que hace la palabra, el que cumple la palabra de Dios, se identifica del resto del mundo. No hay forma que esa luz se oculte bajo la cama. Guardar la palabra de Dios es la prueba suprema del amor del discípulo por Dios y la causa suprema del favor de Dios por el discípulo. Hacer lo que Dios dice es la prueba suprema de que usted ama a Dios. Esto se manifiesta al discípulo a través de la palabra de Dios, cuando se guarda y cuando se obedece. Si usted guarda, si usted hace lo que Dios dice, a fuerzas la gente va a ver a Cristo en usted. No hay forma de que no lo vea. Dicen que anda como pato, camina como pato, pues es un pato, ¿no? Difícil que digamos, no, es que ha de ser un guajolote, ¿no? O un perico, ¿no? El Padre y el Hijo vienen a la vida del discípulo, establecen su morada permanente con él a través de la palabra de Dios. Es que Dios no me ve, es que Dios no me quiere, es que Dios no me ama. Escrito está, bienaventurados los que leen, bienaventurados los que son no solo oidores, sino hacedores de la palabra. Hoy Dios le dice, has escuchado una y otra vez lo que yo te digo, me has escuchado una y otra vez. ¿Cuántas predicaciones has escuchado en tu vida? ¿Cuántos mensajes, Francisco, has dado en tu vida? ¿Cuántas veces has leído la palabra de Dios? El reto es, ¿cuánto de eso has hecho? ¿Cuánto de eso es parte de tu vida? ¿Cuánto de eso realmente tú lo usas cuando enfrentas a Satanás, cuando enfrentas a sus demonios, cuando enfrentas las calamidades del mundo? ¿Cuánto de todo lo que Dios te ha dejado escrito tú utilizas? Si tuvieras tu refrigerador lleno, pero no vas y te paras y comes, te morirías de hambre. Y eso hacemos espiritualmente. Tenemos Biblias, y algunos hasta tenemos 2, 3 versiones, pero ahí están bien guardadas, ahí están bien. La leemos, no, ahora sí, ya la vi, la leí, la limpio, la leo, pero ahí sigue guardada. No lo pones en práctica, no aplicas la palabra de Dios a tu vida. Otro libro, mi compañero el Espíritu Santo, Pastor David Yonggi Cho. Dice así, página 94. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Yo soy su hijo, yo soy el hijo de Dios, yo soy el hijo. Pero Cristo no se conformó con eso. Él usó la palabra de Dios. Era el hijo, pero no por eso dijo yo soy el hijo y pues ya, que me sirvan, ¿no? Hay tan cientos de ángeles que me sirvan, no. Él dice que en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas a quien lo podría librar de la muerte. Pero nosotros preferimos seguir construyendo nuestra casa para que toda la gente la vea rápidamente. ¿Por qué vamos a acabar, a ahondar? ¿Y por qué vamos a buscar la roca? Cristo en su carne ofrecía ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas.
Y aunque era el Hijo, dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hermanos, si usted no pone en práctica lo que dice la palabra de Dios, nunca va a aprender a obedecer. Ay, es que lo hago y no pasa nada, pues sígalo haciendo. ¿Ves que no? Pues sígalo haciendo una, otra y otra. Sígalo haciendo, algo va a pasar. Dice que fue perfeccionado y vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y si escrito está, mi hermano, va a pasar. Pastor David Yonggi Cho, página 95. La labor del Espíritu Santo como maestro de los creyentes se puede dividir en dos métodos fundamentales. Por medio de la palabra de Dios, otra vez la palabra de Dios, y por medio de las experiencias de la vida, ponerlo en práctica. No hay otra, mi hermano. Pero es que yo no tengo al Espíritu Santo, pues pídaselo a Dios, dice la palabra de Dios. Si ustedes que son malos, si su hijo les pide un pan, no le dan serpientes. Si su hijo les pide, o sea, comida, no les dan una piedra. Entonces imagínense, si Dios, el Padre Todopoderoso, si ustedes les piden, hasta su espíritu les enviaría, dice Jesús. Pero no lo ponemos en práctica y queremos que esto sea una realidad en nuestras vidas. No hay otra. Usted tiene que poner en práctica la palabra de Dios. Antes que Jesús dejara este mundo, prometió repetidamente que el Espíritu Santo vendría para enseñarnos toda la verdad y para capacitar a los creyentes para comprenderla y soportarla. Juan 16 del 12 al 14. Esas promesas del Señor fueron cumplidas en la vida de los discípulos de Pentecostés, después de Pentecostés. El Espíritu Santo vino. La Biblia nos da ánimos al decirnos tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Otra vez, página 97 de ese libro, Mi compañero, el Espíritu Santo, se los recomiendo, mis hermanos. Pero si lo leen, pónganlo en práctica también. Porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo estos son hijos de Dios, Romanos 8:14. Y vamos al último versículo, dice, y Dios quiera que algún día esto sea una realidad en nuestras vidas. Pablo llegó a decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. La vida que ahora vivo, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a mí a muerte y muerte de cruz. Quiera Dios, mis hermanos, que algún día esto sea realidad en nuestras vidas. De que ya no seamos nosotros los que vivamos, sino sea Cristo el que vive a través de nosotros. Y eso no va a pasar si usted no pone en práctica la palabra de Dios. Y cuando a usted se le ocurra decir Señor Jesús, acuérdese, es Dios supremo, el que tiene toda la autoridad, su dueño. Y piénselo 2 veces antes de decir Señor Jesús. Y cuando a usted se le ocurra decir, es que no, a mí me sigue pasando lo mismo, no pasa nada en mi vida, no. Entonces, en vez de decir eso, dígase, ¿cuántas veces me ha alimentado de la palabra de Dios y la ha puesto en práctica? Pero es que a mí no me parece, es que todo sigue igual, es que yo soy... No, a ver, otra vez pregúntese, ¿cuántas veces he escuchado la palabra de Dios y la he puesto en práctica? Me he esforzado, he cavado, he ahondado hasta buscar la roca que es Cristo Jesús y entonces de ahí empiezo a edificar mi vida. ¿O sigo haciendo las cosas sin fundamento? Rápido, no importa que cómo quede, o lento, yo soy lento, mi hermano, yo voy lento, mi hermano. No pasa nada en mi vida, sigo igual. En vez de decir eso, diga, ¿cuántas veces al día me alimento de la palabra de Dios? ¿Cuántas veces con ruegos y con súplicas le pido a Dios que haga una realidad su palabra en mi vida? ¿Cuántas veces me pongo a pensar si lo que estoy haciendo está fundamentado en la palabra de Dios o es porque se me dio mi gana? ¿Cuántas veces usted come lo que quiere o lo que necesita? Oremos, mis hermanos. Bendito Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Sabemos que es dura, Señor. Es como espada de 2 filos que penetra y llega hasta las coyunturas. Que sea así este día en nuestras vidas, Padre.
Que tu palabra penetre en nosotros. Y la próxima vez que nos atrevamos a decir Señor Jesús, estemos conscientes que estamos dándole la categoría de nuestro dueño, nuestro Dios, nuestro Salvador, el Todopoderoso. Y que la próxima vez que escuchemos la palabra de Dios, en vez de echarnos a correr, pues digamos, no, mejor no la voy a escuchar, ¿no? No, que la escuchemos y que la pongamos en práctica. Que hagamos lo que tú dices y no lo que se nos ocurre. Ayúdanos por el poder de tu Espíritu Santo a que tu palabra sea una realidad en nuestras vidas y que seamos hacedores y no solo oidores, como dice Santiago. Muéstrame tu fe sin obra, yo te mostraré mis obras por mi fe. Porque la fe tiene que movernos. La fe no nos va a dejar sentados. Porque tu palabra es viva y es poderosa. Que nuestras vidas sean transformadas, Señor, por tu mensaje, por tu palabra. Y que el poder de tu Espíritu Santo se manifieste. Y que hagamos lo que tú dices y no lo que se nos ocurre. Te lo pedimos y te lo rogamos, te lo imploramos, Señor. Ven, envía tu Espíritu Santo a nuestras vidas y transfórmalas para honra y gloria de tu santo nombre. Porque todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos.